vamos a votar. Dile que está a tu lado, hoy vamos a votar. Dios ha puesto en el corazón del hombre el gobierno. Por eso dice, sojuzgadla, ¿no? Y eso habla de juzgar, habla de tener hegemonía, de tener autoridad. Y es parte, es inherente en nosotros. Él ha puesto una capacidad de gobierno y de dirección que tenemos que asumir desde la propia familia. Él dijo quién es la cabeza, y Él dijo quiénes son los hijos, y Él dijo el papel del hombre, el papel de la mujer. Él pone autoridad, y luego dice que por los que nos gobiernan, oremos para que lo hagan bien, lo hagan en justicia. Entonces, el hecho de gobernar forma parte de la convivencia. Quiero darles 3 tips rápidos. Primero de todo, es que somos responsables de nuestro futuro. Dile que está a tu lado, tú eres responsable del futuro. El futuro lo determino yo. Por eso dice la palabra que cada uno vendrá a Dios el día del juicio y dará cuenta de sí. Entonces un día tú y yo, cada uno por su lado, estaremos sentados delante del trono y Dios nos pedirá cuenta. Predicar es decir lo que Dios dice. ¿Cuándo tengo yo la oportunidad de que el mundo sepa lo que yo digo, que es lo que Dios dice? Pues una de ellas es votar. Todo cristiano tiene que votar porque es la oportunidad para que los miles o millones o cuantos sean de cristianos, expresando lo que en su corazón tienen, que está lleno de Dios y de los pensamientos de Dios, expresándolo se hace oír. Todo cristiano debe votar. Usted vote a quien usted quiera, eso es otra cosa, no entramos en ese punto. Entramos en el hecho de que soy responsable de votar, porque votar es predicar. Votar es expresar lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si yo me lo callo, entonces no lo estoy diciendo. Pero si yo estoy lleno de Dios y de la abundancia del corazón, habla la boca, cuando voy a votar con la conciencia de lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Tip número 2. Mirar para otro lado no evita el futuro. Porque yo tengo que tomar acción y una de mis acciones es orar. Tengo que orar en alguna dirección, no simplemente puedo decir, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. No, de alguna forma yo tengo que también orar. Y oro por los políticos, y oro por las elecciones, y oro por los temas que se están presentando, o por las decisiones que se están tomando en el Parlamento, o las leyes, o los proyectos de ley. Yo tengo que orar porque soy cristiano, porque se espera que yo actúe, interactúe en la política, para que la política no vaya por donde el diablo quiere. La política vaya por lo menos marcada por la oración de los cristianos. Y la oración de los cristianos se tiene que oír por lo pronto en el cielo. Si también se puede oír en la tierra, mejor. Es de ser irresponsable no votar. ¿Por qué? Por lo que dije en el punto 1. Votar es predicar. Si no voy a votar, no estoy predicando. Eso es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad también porque no participo en la construcción del futuro. La construcción del futuro la hacemos entre todos. Si yo me aíslo, la construyen los demás. Yo no. Porque yo soy parte de esta sociedad. Y de alguna manera, si vale de algo, quiero hablar para que sepan lo que yo opino. Y si eso pudiera cambiar algo, sería genial. Pero si todos pensamos que no va a pasar nada, nadie irá. Y entonces ninguna de esas opiniones, posiblemente muy buenas, posiblemente de Dios, no van a afectar porque no se votó. Así que yo tengo ese conflicto de que el cristiano piensa que no tiene que votar, pero sí tiene que votar. Tip número 3. Nuestras decisiones sí cuentan. Tu decisión sí vale. Por tu decisión, claro que vale. Y se tiene que oír. Porque por pequeño que tú pienses que eres, o pequeña que pueda ser tu voz, en un momento dado puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Los kairos de Dios, tiempos de Dios, entramos en un nuevo tiempo. Lo cierto es que entramos en una nueva etapa. Y en esas etapas depende del liderazgo, depende el pueblo. Y busqué varios ejemplos muy sencillos. Antes de que Samuel fuera Samuel, el sumo sacerdote se llamaba Elí. Y Elí era un sumo sacerdote muy pasota, muy flexible, no era muy radical. De hecho, sus hijos tenían muy mala fama.
Pero cuando uno mira entonces la situación del pueblo, sabiendo cómo era el sumo sacerdote, ahí te encuentras que había una degradación moral muy grande. Como es el líder, va a tener influencia en cómo es el pueblo. Si el líder es santo, el pueblo tenderá a ser santo. Si el líder es pecador, el pueblo va a tender a ser pecador y libertino. Y esto pasó con Elí. El siguiente entonces fue Samuel. Y Samuel fue todo lo contrario. Samuel fue un hombre pacífico, un hombre recto, un hombre sabio. Un hombre que puso normas. La gente dice que le temía. Cuando Samuel llegaba a algún sitio, la gente le preguntaba, oye, ¿vienes en qué plan vienes? ¿No? ¿Vienes en plan de guerra o en qué plan vienes? Porque era alguien una eminencia. Era algo muy pesado, su opinión. La gente sabía de su justicia, de su seriedad. De hecho, Dios eligió a Samuel y desestimó a Elí y a toda la familia de Elí. Y Samuel fue un hombre muy, muy honroso y de hecho el pueblo empezó a tener paz. Había justicia. El efecto del líder se nota en el pueblo. Se nota en el pueblo. Pero después de Samuel, el pueblo dice, oye, Samuel, tú te vas a morir porque ya eres mayor, tus hijos no los vemos en el mismo nivel que tú. Y ¿sabes qué? Nos gustaría tener un rey. Y el Samuel se molestó mucho porque el gobierno del pueblo de Israel era la teocracia, ¿no? Gobierno de Dios. Y Dios a través de una serie de hombres, como él lo había estipulado, gobernaba. Pero el pueblo quería un rey. Entonces, que no lo gobernara realmente Dios, sino un rey, alguien visible. Entonces le piden a Samuel un rey y Dios les deja a Saúl. Saúl es el primer rey. Y con ese primer rey, por las características que tenía y la forma de entender su relación con Dios, así afecta al pueblo. Y otra vez encontramos una decadencia moral, como en el caso de Elí. Así como Saúl era, así el pueblo sufría. Entonces, otra vez se repite la historia. Cómo es el líder nos lleva a cómo el pueblo va a vivir o va a sufrir sus consecuencias. Y termina muriendo él, muriendo su hijo, y el pueblo derrotado y corriendo cada uno escondiéndose en las cuevas. Así termina el reinado de Saúl. Un hombre orgulloso, soberbio, un hombre con un complejo de inferioridad tan grande que en vez de reconocer a sus líderes y levantarlos, les tenía miedo a todos porque le podían quitar el puesto. Ese gobierno no fue bueno. Detrás de él viene David. Muere Saúl y entonces viene David. Y David es un rey completamente diferente. Es un rey sabio, un rey que ama a Dios, un adorador. Y entonces empiezas a darte cuenta a través de los escritos cómo cambia el ambiente en el pueblo, cómo se lo sanea todo. O sea, era un ambiente de crecimiento, de expansión, de llegar las fronteras lejos. Y todo funcionaba, todo iba bien. Como es el líder, era el pueblo. ¿Cómo es el líder? Padre, ¿cómo es el líder? Es la casa. Y después termino, y no quiero ir más adelante, nos encontramos con Salomón. ¿Verdad? El siguiente fue Salomón y otra vez vemos un hombre, su característica principal, todos lo sabemos, fue sabiduría, cómo pide sabiduría a Dios y entonces el gobierno es un gobierno sabio. En este tiempo nuevo, y cada uno de esos marca un tiempo, en este tiempo nuevo yo veo, ¿qué será mañana? ¿Qué tipo de líder vamos a tener? Ahí es donde entonces Pablo nos habla de que oremos por nuestros líderes y no dice que oremos por los buenos o nos dice que oremos por los malos, dice que oremos por los líderes. ¿Por qué? Porque la oración del pueblo cristiano va a ejercer un tipo de fuerza visible o invisible sobre la gestión, sobre la administración. Va a haber algo que de alguna forma va a influir y va a hacer que el líder pueda tener ciertos matices marcados por la oración del pueblo. Yo creo en el poder de la oración del pueblo cristiano. Si no, ¿para qué Pablo nos dice que oremos por los políticos? Cuando Pablo estaba en su pleno ministerio, ¿usted piensa que los líderes romanos eran cristianos? ¿Usted piensa que los que gobernaban o estaban bajo el yugo romano eran cristianos? No, pero Pablo dice, oremos por los gobernantes, por los que tienen influencia. ¿Usted cree que los alcaldes eran cristianos? Tenemos que orar por ellos porque de alguna manera eso va a influir espiritualmente, va a traer algún tipo de influencia. Algo va a pasar. Yo tengo que creer en eso porque necesitamos que Dios haga algo.
Y yo creo en el poder de la oración. La cuestión es que antes se llegaba al gobierno de otra manera. A David no lo elegimos nosotros, ni a Salomón tampoco, ni a Saúl. Antes no se elegían así, pero ahora se hace por la democracia. Y ahora sí se elige. Y nos consultan a nosotros. Entonces ya en manos de quién está el elegir, está en manos de todos nosotros. ¿Cómo tomo la decisión yo para ir a votar? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo elijo yo a la persona? ¿Qué me va a llamar a mí la atención de esa persona? De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Eso no lo dice de los que venían de otra tribu, como de Dan, 20.000, o del otro 40.000. No, de esos no dice nada de eso. Solamente dice esto de estos 200 de la tribu de Isaacar. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué característica? ¿Sabes tú lo que hay que hacer? ¿Sabes tú lo que hay que votar? ¿Conocemos lo que tenemos que apoyar o no apoyar? Esto forma parte de la responsabilidad nuestra. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjese si era conocida la sabiduría, el discernimiento de estos principales. Eran 200, todos de la tribu de Isaacar. Y dice que todo Israel confiaba en lo que ellos decían. Eso habla de testimonio, de influencia, pero sí se habla de conocimiento. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo ignorante, tiene que ser un pueblo que tiene conocimiento. Pero ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Cómo voy yo a conocer la voluntad de Dios? Pues parte ya conozco, parte ya me ha dicho Él. ¿Qué tengo que buscar en el futuro de mi nación? Que haya justicia. ¿Pero qué justicia? La justicia tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Yo tengo que pelear por lo que Dios ha dicho. Dice también misericordia, porque no es solo con justicia y con palo como se gobierna también con misericordia. Habrá momentos donde en vez de un castigo que podía ser merecido, porque la ley lo dice, hay veces que hace falta misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios usara solo de su justicia para tratar con nosotros, ninguno estaría aquí. Ninguno estaría aquí. Entonces, cuando vamos a analizar situaciones y vamos a apoyar algo, tengo que tener la perspectiva de Dios. Y habla de justicia y habla de misericordia, pero la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Pero yo tengo que pensar no en mí, tengo que pensar en el bienestar de la mayoría, tengo que pensar en el futuro. ¿De qué me sirve un beneficio que me hipoteca hoy, me da pan hoy y me da hambre mañana? Entendidos en los tiempos, habíamos hablado de eso. Decisiones basadas en la justicia y la misericordia. Y tercero, en la voluntad de mi Padre. ¿Qué busco yo? ¿La voluntad de quién? De mi Padre que está en los cielos. Voy a votar conforme a qué? A la voluntad del Padre. Dios nos está diciendo, búscame, pregúntame. Yo te quiero decir, yo te quiero hablar. Presta oído. Yo quiero decirte cosas. Hacemos demasiadas cosas sin consultar y nos encontramos con las consecuencias. Este es un claro ejemplo nacional de una consulta donde necesitamos oír la voz de Dios. Escucha el sonido.